El lunes 5 de mayo cerró sin personas que pasaran a mejor vida a causa de la delincuencia, según la Policía Nacional. Con ello, ya son 5 días sin víctimas de este tipo en mayo y 96 en lo que va del 2025. Estas cifras se atribuyen a estrategias como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción. Cerramos el 4 de mayo y podemos anunciar que hemos llegado a 900 días sin que personas pasen a mejor vida desde que asumimos la presidencia. Para ponerlo en contexto, durante el gobierno anterior no hubo ni un solo día sin estos crímenes, y en el anterior a ese, solo hubo uno. Gracias a Dios, destacó el mandatario en sus redes sociales. Para precisar un poco más de esto, daremos pase a esta entrevista, donde se hablará de cómo el gobierno de Bukele está mejorando aún más la seguridad del país. Bien, vamos a estar hablando de varios temas. Les decía, vamos a estar hablando del tema de seguridad, pero también vamos a estar hablando de lo que pasó hoy, este día. Les cuento, concesionarios del sector transporte, escuche bien, orquestaron un boicot al plan de gobierno para garantizar el desplazamiento gratuito de la población a nivel nacional. Esto a pesar de las disposiciones del Ejecutivo, muchos transportistas decidieron así simplemente guardar las unidades y otros cobraron el pasaje. Ve esta nota y venimos hablando de esto. Decisiones de unos pocos que afectaron a las grandes mayorías. A pesar que el Ejecutivo anunció transporte público gratuito para toda la población del 5 al 11 de mayo, algunos concesionarios actuaron en contra de este plan que busca reducir las dificultades de tránsito por los trabajos en la carretera de Los Chorros. La cantidad de personas ahí, dentro de esas personas estoy yo, y entonces hay maestras que van buscando llegar a su centro educativo también. Entonces, ¿cómo es posible que si el presidente está haciendo una acción de estas, los transportistas van a estar haciendo a su agosto y hacer lo que ellos quieren? Ellos son quienes de costumbre acuden a la terminal de Occidente para abordar su unidad, sin saber que hoy tendrían que esperar por largas horas para iniciar el viaje hacia sus destinos, pese a disponer de transporte gratuito. Lo gratuito está bien, el problema es que no hay. No aparece la ruta. ¿De qué nos sirve que lo den gratis si no lo van a prestar? Entonces no. ¿Cuánto tienen que estar esperando? Desde el 5, bastante. Falta de comprensión, ¿verdad? Y falta del acatamiento a la ley, ¿verdad? Porque supuestamente lo que el gobierno dice, pues hay que cumplir. Está bien, pero siempre está lento el transporte. Ajá, siempre está lento. Yo miré la fila de personas que ahorita no se pueden trasladar todavía. Con el transporte colectivo operando a solo un 40% de su capacidad, la afectación fue directa al sector más vulnerable, los usuarios, mismos que fueron víctimas de malos tratos, sin opciones de abordar las unidades y teniendo que pagar su pasaje. Una acción del sector transporte que luego se vieron obligados a revertir. Adonai Flores, Noticiero El Salvador. Bueno, eso es parte, por supuesto, de lo que pasé hoy y de hecho quiero conocer sus impresiones, Arturo, esta estrategia que logró, por supuesto, desbaratar este conato de boicot contra la población usuaria del transporte colectivo aquí en El Salvador. ¿Cómo vio las acciones del gobierno, Arturo? Bueno, tenemos que ir un poco hacia atrás en el tiempo y tenemos que acordarnos de que antes del año 2022, 2020, ¿cierto? Y anteriores, la locomoción colectiva en El Salvador hacía lo que quería, pues. Cada uno se manejaba a su propio ritmo, con su propia música y a su propio compás. Es decir, cobraban lo que querían cobrar, había un desorden tremendo, la ciudadanía era la que estaba pagando el problema y había un
más que nada un desorden y un descontrol total. Los valores, generalmente los salvadoreños se quejaban de que los valores eran muy fluctuantes y que eran demasiado onerosos, eran muy caros para la población. Y bueno, con la llegada, ¿cierto? Y el orden que puso el presidente Nayib Bukele, esto se logró controlar. Pero ¿te acuerdas que siguieron los robos, los asaltos en las micros, los pandilleros también en los microbuses? También siguieron haciendo de las suyas. Y ahí hubo que poner personal de la Fuerza Armada a controlar la situación. Ahora, esto se mantuvo relativamente bastante bien, muy bien diría yo, cuando se mantuvo la regulación, pero ahora en realidad este conato de levantamiento de los microbuseros nos tiene que poner en alerta. O sea, aquí hay alguien que está agitando las masas. Y esos personajes, estos agitadores, tienen que ser, lamentablemente, llamados al orden, porque no pueden hacer sufrir a la población. Lo que estábamos escuchando es que justo en los horarios donde se dirigen a trabajar, donde los maestros se dirigen a los colegios, a poder brindar, ¿cierto?, los servicios para que los jóvenes y los niños aprendan, se eduquen, se crea un conflicto bastante complicado. Aquí hay que restaurar el orden. Si aquí las cosas no se mandan solo, y mucho menos los microbuseros. Lamentablemente hay que decir así, las cosas, hay un ordenamiento, hay unas reglas del juego que hay que cumplir y hay que respetar a la autoridad. Cuando no se respeta a la autoridad, se pierde todo el control y se pierde, ¿cierto?, este avance que se lleva en El Salvador y este desarrollo. Por lo tanto, el gobierno tiene que poner los puntos sobre la I, tienen que realmente ser estrictos en este sentido, porque no se puede dar el lujo de darle un espacio a que las personas que son activistas políticos y que son ciertos alteradores en el fondo del orden público vengan a interferir en algo que está funcionando perfectamente bien por intereses de ellos y porque sencillamente no quieren obedecer a la autoridad. Las leyes son para respetarlas y a la autoridad también se le debe respetar. Así que yo creo que las medidas que tienen que tomarse son bastante estrictas en este sentido para que las cosas funcionen como corresponde, mi estimado Armando. Claro. Arturo, cuando usted habla de esto deben de ponernos alerta, ¿a qué se refiere? ¿Por dónde va el comentario, el análisis? Sí, cuando comienzan estos conatos de gente que no quiere obedecer lo que las autoridades, ¿cierto?, planifican, lo que las autoridades, ¿cierto?, decretan para que el país funcione como corresponde, y ellos quieren hacer las cosas a su regalado gusto, esa rebeldía hay que tomarla en cuenta, porque eso significa que podrían venir levantamientos, podría venir gente, ¿cierto?, a seguir los mismos pasos y crear una situación de conflicto social, de movilización, ¿cierto?, de masas, donde entra a operar lo que bien sabe manejar la izquierda internacional y el comunismo, que es movilizar a la gente para poner en contra de lo que está establecido para que ellos logren sus propósitos. La gente comienzan a crear un descontento entre la población y así ellos pueden manipular a las masas. Así que hay que estar alerta con respecto a este movimiento en especial que trató de hacerse en El Salvador. Claro, el presidente calificaba este movimiento precisamente como un claro sabotaje, no al gobierno, sino al país. Al pueblo, si son los ciudadanos los que sufren las consecuencias. El gobierno y los parlamentarios no sufren las consecuencias, las sufren los ciudadanos que tienen que trasladarse, los ciudadanos que tienen que hacer uso de la locomoción pública. Por lo tanto, el daño se lo hacen a la ciudadanía, no se lo hacen al gobierno. Pero sí es un sabotaje de todas las cosas y las medidas que se están tomando para que El Salvador pueda desarrollarse en la forma que se merece y en la forma como está planificado. Por lo tanto, esto no debe permitirse. Aquí hay que tomar medidas severas y los organizadores de esto, los agitadores de esto, tienen que pagar conforme a la ley. De este hecho donde hubo un conato de boicot contra la población usuaria del transporte colectivo. Y miren, durante décadas, y para nadie es un secreto y usted mismo lo ha presenciado en
antes de que el presidente Bukele llegara al gobierno, los concesionarios de la ruta de buses y microbuses le dictaban la plana a los gobiernos de turno. Pero ahora, en la administración del presidente Bukele, la ley se respeta y se cumple, tal cual lo ha dicho. Es por ello que al boicotear el plan de transporte gratuito para los salvadoreños, deberán pagar las consecuencias, así de simple. Ve esta nota y venimos hablando de esto. En cuanto a la gente, lo que dice, si no es negocio, yo les diría, bueno, y si no les alcanza para, si no quieren pagar pasajes, que se compren un burro pues, a última hora, ¿me entiendes? O que caminen si quieren. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues, si aquí no los obligamos a que se suban a los buses. Es Genaro Ramírez, de Generales Conocidas, quien durante años y junto a un grupo de dueños de buses y microbuses se destacaron por doblarle el brazo a los gobiernos de Arena y del FMLN, imponiendo su propia ley, cuando así lo querían. Si persiste esta actitud, vamos a retirar el servicio de la zona de la universidad y si no, vamos a subirle más todavía a la tarifa. Anunciando al gobierno ya de anticipado de que si recorta los recorridos de una manera ilegal, le vamos a paralizar el transporte en el área metropolitana. Las líneas de operación no les pertenecen. Esas son estatales. Pero los llamados buceros y microbuseros siempre estuvieron acostumbrados a protestar violentamente y a generar caos en las calles, haciendo reiterados paros de servicio. Tranquilo, compañeros. Nadie, tranquilo. La unidad. Ya van a llegar. Como siempre, la población fue la más afectada. Los dueños de buses ordenaban a los motoristas no salir, y así debían hacerlo, dejando a la gente, literalmente, en la calle. Directo. ¿Pero hasta que salte? Sí, hasta que salte, vamos. Eso ha afectado a la mayoría de la población. ¿Y cuánto le ha cobrado? $1. Es un desorden, es una anarquía. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana y uno se las tiene que aguantar. Los dueños de buses y muchos de los operadores de los mismos desde hacía décadas son los responsables no solo del mal servicio, sino también de bajar o subir pasajeros donde sea, arriesgando la vida de los mismos. También son responsables de contaminación ambiental. ¡Sí! ¡Hacete a la orilla! ¡Atraso! ¿Va? Mira, gran accidente que va a provocar. Por la gran puta, no se mira el bicho que va en la moto ahí, ve. Pese a tener poder económico y durante décadas haber manejado al sector a su antojo, los propietarios de estos automotores ahora están obligados a respetar la ley. Las recientes capturas solo son una muestra de ello. Bueno, esas son parte de las imágenes y opiniones que me imagino yo que le trajo algunos recuerdos a los salvadoreños que nos ven a esta hora de la noche. Arturo, de esta forma eran como los transportistas del Salvador, los que le dicen buceros y microbuseros, le tomaban el brazo a los gobiernos anteriores. Claro, bueno, y eso es lo que no entienden, que no debe volver a ocurrir, toda vez de que planifica o de alguna manera ralentiza lo que es el desarrollo del país. Aquí se está trabajando por un plan país, por un plan de desarrollo de El Salvador, que comienza, ¿cierto?, con todas las actividades del plan de control territorial, con plan de seguridad y control territorial, y todas las etapas. Y entonces, cuando esto se trata de provocar, ¿cierto?, algún tipo de alteración, cuando estos microbuseros o buceros tratan de crear algún tipo de trastorno, también impacta en lo que es el plan de desarrollo para los ciudadanos, para los salvadoreños en general. Entonces, ahí es donde estos no tienen conciencia en realidad de lo que están realizando. Ellos no se dan, a lo mejor no se dan cuenta del alcance que tiene esto, pero yo creo que sí, yo creo que aquí hay algunas manos negras que están manipulando este tipo de situación para que ocurra. Y es ahí donde la justicia tiene que investigar
llegar, ¿cierto?, a quienes son los que provocan este tipo de situaciones y sencillamente mandarlos a la cárcel. Tienen que pagar conforme a lo que dice la ley. Claro. Arturo, vimos de hecho cómo el presidente Nayib Bukele sentó postura al respecto y esto me da paso también a que veamos la siguiente publicación que hizo en su momento el presidente Nayib Bukele a través de Facebook, donde dice: muchos transportistas creen que aún están en tiempos de Arena y del FMLN cuando podían hacer paros de transporte con total impunidad. Pregúntenle a Catalino Miranda cómo le fue la última vez que intentaron algo similar. Se equivocaron de nuevo, dijo el presidente Nayib Bukele. Y también, obviamente, hay otra publicación donde dice: se acabaron los tiempos en los que los transportistas ponían a temblar a nuestro país con sus paros de transporte. El Salvador ha cambiado y nadie volverá a aterrorizar a nuestro pueblo. Jamás. Brinden el servicio al 100% y de forma gratuita durante toda esta semana en todo el país, tal como fue acordado. El gobierno les pagará hasta el último centavo, dice el presidente. Y a esto agrega: no tienen motivo para no hacerlo. O bien, intenten seguir afectando al pueblo y enfrenten las consecuencias. Ustedes deciden. Así, tal cual declaró, lo dijo el presidente, y esto se suma obviamente a otra publicación donde más tarde la Policía Nacional Civil procedió precisamente con la captura de empresarios de transporte este día, que no brindaron el servicio con normalidad y afectaron a muchos salvadoreños que nos están viendo a esta hora de la noche o estaban cobrando el pasaje a pesar de que el gobierno ya había cubierto este pago. Y ahí puntualiza Genaro Ramírez de AEAS, José Alejandro Arriaza, vicepresidente de la Ruta 202 de Aguachapán, Alexander Coto, Sorto, empresario de la Ruta 205 de Sonsonate, Abel Reina, empresario de la Ruta 125 y 40 de San Martín, 140, de San Martín, Nelson David Moreno, empresario de la Ruta 79 de la Libertad. Todos ellos serán remitidos por incumplimiento de deberes, denegación de auxilio y extorsión. Así lo ha dado a conocer, por supuesto, el presidente Bukele y bueno, también la cuenta oficial de la Policía Nacional Civil, Arturo. Más claro imposible, las leyes. No, y por supuesto, o sea, si está establecido en un acuerdo que llega el presidente Nayib Bukele con los empresarios de la locomoción colectiva, con los microbuseros, no tienen por qué tomarse otro tipo de medidas. O sea, esto está pagado, efectivamente, esto se va a pagar hasta el último peso de lo que de las personas que transporten. Por lo tanto, esta fue una medida bastante extraña, fuera de lugar, y como bien dices tú y como bien dice el reportaje, mi estimado Armando, los responsables de esta alteración tienen que pagar conforme a lo que dice la ley. Y tiene que ser ejemplarizador para que no vuelvan en realidad a repetir estas mismas acciones. O sea, aquí están tratando de pasarse de listo en el fondo. Si ya el gobierno ya tiene cubierto eso, ya tiene pagado, ya llegaron a un acuerdo con los empresarios, no tienen por qué los microbuseros comenzar a cobrar. Si eso es una sinvergüenzura lo que está ocurriendo. Así que hay que ponerle la mano dura nomás y parar todo este tipo de situaciones, y tienen que estar conforme a como está establecido en la ley, conforme a todo lo que se está llevando adelante para el desarrollo del país. Por unas cuantas personas, por un mínimo de personas, no se puede, ¿cierto?, enlodar la imagen que tiene El Salvador en el extranjero, mi estimado. Por supuesto. Arturo, con esta pregunta me quiero ir a la pausa. ¿Cómo califica la postura del presidente, la forma, por supuesto, que él abordó la situación y este mensaje claro, obviamente, a los transportistas de todo el país? Como siempre, el presidente Bukele ha estado acertado, está dentro de los márgenes que le otorga el poder, que le otorga, ¿cierto?, el cargo, y, por supuesto, dentro de los márgenes de la ley. Así que no hay nada que decir, no hay nada que alegar. El presidente actuó conforme a lo que está dispuesto y hay que sencillamente aplicar lo que dice la ley o lo que dice en este caso la ordenanza o el acuerdo al cual llegó el gobierno con los empresarios. El resto no corresponde, el resto, ¿cierto?, tienen que pasar a ser procesados y que la ley se encargue de poner la pena que corresponde por no hacer caso a lo que estamos precisamente comentando, por esta cantidad de días que iba a estar el pueblo salvadoreño de algunos sectores sin pagar el pasaje
por los trabajos que se están realizando, por las alteraciones que hay en las vías de interconexión, las vías públicas, y el gobierno, ¿cierto?, para la gente que se viene reintegrando o integrando recién, había llegado a un acuerdo con los empresarios. Los microbuseros no respetaron ese acuerdo, alteraron el orden y por lo tanto hubo incomodidades para la población. Se trata de que se está trabajando para la población, para el beneficio de la población y para que ellos, los propios ciudadanos, ¿cierto?, se sientan apoyados y se sientan beneficiados con las medidas del gobierno. Con esto lo único que hacen es alterar el orden y provocar molestia en la ciudadanía. Así que la ley, primero que todo, y la ley tiene que estar, ¿cierto?, de acuerdo a lo que está establecido. Que se aplique la ley y no pasa absolutamente nada más. Hemos estado hablando obviamente en el bloque anterior de este conato de boicot contra la población, usar el transporte colectivo. Revisamos obviamente también las advertencias del presidente Bukele, que ha reiterado a los transportistas que deben de brindar el servicio gratuito durante toda esta semana. Pero también hay otros temas también en coyuntura y bueno, ya El Salvador de hecho suma 900 días sin homicidio durante la administración del presidente Nayib Bukele. Y esto sabemos que ha sido obviamente gracias al Plan Control Territorial y el régimen de excepción. Y aquí el presidente nos dio esta buena noticia. Cerramos el 4 de mayo, es decir, ayer, y podemos anunciar que hemos llegado a 900 días sin homicidio desde que asumimos la presidencia. Para ponerlos en contexto, dice el presidente, durante el gobierno anterior no hubo ni un solo día sin homicidios y en el anterior a ese solo uno. Gracias a Dios, dice el presidente Nayib Bukele. 900 días sin homicidio desde que el presidente Bukele asume la presidencia. ¿Cómo se traduce estas cifras desde su punto de vista, Arturo? Bueno, es el resultado de una planificación estratégica que se va llevando adelante desde el primer día que se instaura el régimen de excepción y el plan de control territorial el 27 de marzo del 2022. Eso hace que se reduzca drásticamente la cifra de homicidios, todo tipo de crímenes y que vayan detenidos los pandilleros como corresponde. La ciudadanía, ¿cierto?, le da el apoyo al gobierno, en especial al presidente Nayib Bukele, y los demás estamentos gubernamentales trabajan conforme a lo que está establecido para poder llevar adelante este plan de seguridad y control territorial, más bien dicho. Ahora, todo lo que se viene haciendo aquí, para que la gente realmente se dé cuenta y le tome la dimensión que tiene, esto obedece a un plan que está perfectamente estructurado, obedece a un plan que está muy bien diseñado y aparece a un plan que se está cumpliendo paso a paso. El presidente Bukele, cuando llega al poder, llega con 11 puntos que iban a ser en los cuales él iba a basar su presidencia, su administración. Se han avanzado en la mayoría de los puntos, ya van, tengo entendido, en el número 6-7, que es la integración y el desarrollo, y va avanzando conforme a lo que está planificado, y eso no se puede alterar. La idea es que las personas que tratan de alterar esto es porque algún interés diferente tienen detrás de todo esto, y eso es lo que hay que investigar y eso es lo que no hay que dejar en el aire. Por lo tanto, bien lo que está haciendo el presidente Bukele, bien la reacción, ¿cierto?, del pueblo salvadoreño, porque ya tienen que realmente sacar la voz, alzar la voz, para que no los pasen a llevar de nuevo y para que en realidad no les quiten el espacio de libertad que tienen en este momento. Hay los soldados, ¿cierto?, la Fuerza Armada en la calle junto con la policía, pero eso no significa que le hayan quitado la libertad a los ciudadanos. Al contrario, los ciudadanos pueden circular libremente por todas partes sin ningún problema y con seguridad. Así que el llamado es a que aquellas empresas, en este caso las empresas de autobuses o microbuses, puedan en realidad tomar conciencia del daño que le están haciendo a la población si nuevamente continúan con estas malas prácticas y que se le va a aplicar todo el rigor de la ley si continúan con esa actitud, pues mi estimado Armando. Claro. Arturo, yo de verdad quisiera invitarlo y por supuesto invitar a los salvadoreños a que puedan ver estas imágenes. De hecho, son imágenes de dónde venimos,
venimos del dolor, venimos del luto, venimos de las preocupaciones, venimos de un país donde las lágrimas por perder familiares a manos de la violencia, asesinados a sangre fría, asesinados con armas de fuego, con armas blancas, donde los desaparecidos estaban a la orden del día, donde habían mujeres que simplemente el dolor las embargaba, donde habían familiares afuera de las instituciones como medicina legal, por ejemplo, preguntando por sus familiares, preguntando para saber si estaban ahí. Venimos de ver cómo salían cajas tras cajas de personas que habían sido asesinados a manos de estos grupos criminales. Usted perfectamente que nos está viendo se acuerda de estas imágenes, que la pasaban en todos los noticieros y las ponían en los periódicos y en las redes sociales, de cómo en todos lados, en todo el país, habían cintas amarillas donde se decía prohibido el paso, afuera de su colonia, afuera de su pasaje, en lugares donde de pronto familiares de usted vivían, y era evidente esta preocupación, obviamente, cuando veía sirenas de la Policía Nacional Civil, no precisamente capturando a un pandillero, sino llegando a las escenas del crimen para ver qué había pasado. De ese país venimos, de esas imágenes venimos, de ese dolor, de ese luto. Arturo, yo creo que vale la pena poder hablar de dónde viene El Salvador. Bueno, el Salvador, que en realidad es una tragedia de prácticamente más de 30 años de sufrimiento. El pueblo realmente, como dices tú, Armando, estaba llorando esta tragedia, de familias que no podían visitarse, de familias que no podían abrazarse, de un terrible, cierto, control que existía en las calles por parte de los delincuentes, de los pandilleros, del crimen organizado y del terrorismo que sembraban estos criminales. De allí nace El Salvador, cierto, que vemos ahora de esa pena, de esa angustia, y que bueno, cuando ven las intenciones de su líder, cuando ven las intenciones del presidente Bukele en llevar adelante una nueva forma de hacer política, una nueva forma de gobernar, una nueva forma de devolverle la tranquilidad, la seguridad, la paz y la libertad a los ciudadanos salvadoreños, se dieron cuenta de que no era más de lo mismo. Más de 30 años, o prácticamente 30 años, El Salvador estuvo sumido en la miseria, en el descontrol, en realidad en el descontrol por parte de los ciudadanos que no sabían cómo hacer las cosas, pero sí en el control que tenía el gobierno en concomitancia con los grupos organizados delincuenciales. Una asociación ilícita que estaba, cierto, a puertas de entregar ya definitivamente El Salvador en su etapa última de muerte. Lamentablemente la gente tuvo que sufrir por décadas este flagelo, y con la llegada del presidente Bukele y sus plan y sus normas y en realidad y sus ideas, sus nuevas ideas, se logra estabilizar esta situación, se logra controlar esta situación y se logra entregarle nuevamente El Salvador a los ciudadanos para que puedan desarrollarse y para que puedan vivir como corresponde. Y eso ha sido admirado a nivel internacional, eso ha sido, cierto, reconocido por las grandes potencias, por el país más poderoso del mundo, que es los Estados Unidos de Norteamérica, y ha tomado como ejemplo varias, cierto, actividades e iniciativas que el presidente Nayib Bukele va llevando adelante. Dios quiera que esto continúe, Dios quiera que en realidad el desarrollo de El Salvador siga tal como está planificado y que las labores de seguridad y control territorial, que las labores del control del narcotráfico y del crimen organizado continúen por la misma senda que se ha estado llevando hasta este momento y que tanta tranquilidad le ha traído a El Salvador, mi estimado Armando. Claro, a mí de hecho me encanta este trend que está en redes sociales, ¿miedo a qué? De hecho, decía el presidente, ¿miedo a qué? Si ya nos convertimos, ya convertimos a nuestro país en el más seguro exactamente del continente. ¿Cuál es el miedo? Aquí ya no hay miedo en realidad. La pregunta viene y habría que hacerle a la población, ¿cuál es el miedo? Ahora la población no tiene miedo, la población, cierto, puede circular libremente y bueno, aquí gracias a Dios, gracias a que los parlamentarios, gracias a que la gente que trabaja en el Estado, en el gobierno,
realmente se han puesto las pilas, como se dice literalmente, y están trabajando en beneficio de la población. La nueva forma de hacer política, nuevas ideas tenemos para hacer política, nuevas ideas, ¿cierto?, para llevar adelante el desarrollo del país y nuevas ideas para que los ciudadanos puedan desarrollarse libremente, nuevas ideas para que la gente tenga mejor educación, para que la gente tenga también mejor salud, nuevas ideas para que la gente tenga mejor vivienda, rutas de desplazamiento, conectividad, ¿cierto?, en el país, nuevas ideas. En el fondo eso es lo que El Salvador está viendo con respecto a todo lo que está ocurriendo y con más de 900 días en que no han ocurrido crímenes violentos provocados por las pandillas, ¿cierto?, y los grupos delincuenciales terroristas que operaban antes en el país. Más de 900 días que El Salvador está en la más completa seguridad con los planes, ¿cierto?, que se están llevando adelante por parte de su líder, del presidente Nayib Bukele, estimado Armando. Claro. Arturo, desde su punto de vista, y con esa pregunta me quiero ir a la última pausa, desde su punto de vista, y obviamente por los diferentes encuestas, percepciones, análisis que se han realizado a nivel mundial, ¿cómo nos están viendo? Bueno, se mantiene, ¿cierto?, la buena recepción de lo que está haciendo el presidente Bukele. Hay algunos políticos en diferentes países que han cambiado su postura. Al principio, ¿cierto?, estos políticos por A, B o C motivo criticaban al presidente Bukele, criticaban el Estado, el régimen de excepción, criticaban el SECOT. Y en realidad ahora, como están en campañas políticas, ahora son todos bukelistas. ¿Ah? Se han formado grupos bukelistas, pero que son de una tendencia media izquierdosa. Hay que tener cuidado con eso, pero porque están tomando el nombre del presidente Bukele y el plan de seguridad de El Salvador, lo están tomando para las campañas políticas sin ser, ¿cierto?, de la idea, de la tendencia y de la forma en cómo se va a llevar adelante esto, sin ser o sin tener la intención de hacerlo, solamente porque la población dice queremos un modelo en nuestro país como el modelo Bukele de El Salvador. De inmediato se subieron al carro de la victoria, ¿cierto?, quienes lo criticaban, quienes lo ninguneaban, quienes insultaban a través de la prensa internacional al presidente Bukele. Ahora todos son bukelistas. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado a la ciudadanía de esos diferentes países de que lo que se está llevando adelante en El Salvador es un plan integral, es un plan que consta de muchos puntos y es un plan que tiene que ir organizadamente avanzando. Esto no es populismo, no es una venta de promesas, ¿cierto?, electorales. No, aquí es un plan concreto que se está llevando adelante para la mejora de la población y por ende para la mejora del país, para el desarrollo total de El Salvador, porque una vez que se ha entendido que una vez que se desarrolle el país, viene por añadidura el bienestar para todos sus ciudadanos. Y este plan es en beneficio de todos los ciudadanos. Aquí no se pregunta si fuiste de la guerrilla, si fuiste de Arena, si fuiste del FMLN. No, el desarrollo del país, de acuerdo a la visión del presidente Bukele, es para todos los ciudadanos del país, y punto. Claro, y es que una delegación de autoridades ecuatorianas visitó, de hecho, nuestro país para conocer de primera mano las estrategias de seguridad del presidente Nayib Bukele y qué es lo que ha hecho para garantizar precisamente los 900 días sin muertes violentas en El Salvador y posicionarlo obviamente como el país más seguro de la región, obviamente, de Latinoamérica o del hemisferio occidental, como dice el presidente Nayib Bukele. Hemos visto cómo esta delegación visitó algunas zonas de los distritos de mexicanos en San Salvador Centro y pudieron presenciar, obviamente, la paz y la seguridad y la tranquilidad que viven los habitantes. Creo que es una delegación, una comisión, Arturo, que se suma al checklist, obviamente, de países que visitan El Salvador para conocer, obviamente, qué es lo que ha pasado. Bueno, y lo más importante de esto es cuando el presidente Bukele desafía a estas delegaciones o a las personas que llegan a conversar con él y le dice, váyase al lugar más oscuro que encuentre, váyase al callejón más cerrado que encuentre y vaya y camine y vea lo que se siente caminar, ¿cierto?, sin temor a que lo vayan a asaltar, sin temor a que vaya a sufrir algún tipo
de incidente o algún tipo de situación extraña que vaya a poner en peligro su vida. Así de confiado está el presidente Bukele en que las cosas se están haciendo bien en El Salvador, en que el plan de seguridad va funcionando como corresponde y que además la población es la que está recibiendo todo el beneficio, si eso es lo importante. Ahora bien, estas delegaciones, por supuesto que vienen a ver a El Salvador o van a ver a El Salvador cómo se está llevando adelante toda esta iniciativa, y es de esperar que apliquen lo que vieron y lo que escucharon, lo que alcanzaron a captar, que lo apliquen bien en sus países, porque lo aplican a medias o no entienden bien el concepto, no entienden bien la situación y ahí fracasa el plan. Lo vimos, ¿cierto?, un par de veces en el mismo Ecuador, que lo hicieron y no funcionó porque lo hicieron con un estado de excepción o un régimen de excepción acotado. Y vamos a volver a insistir que esto se tiene que hacer completo, si no, no resulta. También volvemos a repetir el caso de Honduras, que lo trataron de hacer, pero no resulta si no se hace completo. Esto es un plan integral. Este es un plan que viene de la mano, mancomunadamente coordinado con otros estamentos, ¿cierto?, del gobierno. Gobierno, Poder Judicial y Congreso tienen que estar alineados para que esto pueda resultar. Y además la voluntad de los presidentes, o la voluntad del presidente que va a llevar adelante este plan, tiene que ser una voluntad férrea, una voluntad, ¿cierto?, inquebrantable. Que se diga yo voy a hacer esto y lo hace, en realidad sin temor a que los mal llamados organismos de los derechos humanos le vayan a coartar la libertad de acción en beneficio de los ciudadanos, no en beneficio de los delincuentes. Así que el llamado, aprovechando de inmediato el espacio, es que los mandatarios que van a aplicar el plan de seguridad y control territorial lo tienen que hacer en su totalidad, con un estado de excepción total y absoluto, y realmente con voluntad para llevar adelante el plan. Claro. Arturo, me llama la atención lo que dijo el ministro del Interior ecuatoriano, John Reinberg, que dijo las cosas, y voy a decir textualmente lo que él dijo, las cosas no hay que inventárselas, aquí se han hecho y sí funcionan muy bien y son dignas, deben ir a conocer para poder implementarlas a otros países como el nuestro. Este es el propósito de la visita nuestra estos días en El Salvador y justamente nos llevamos una grata impresión. Bueno, y no solamente eso, sino que, como bien estabas diciendo tú anteriormente, la gastronomía salvadoreña, el turismo y no solamente la seguridad. ¿Sí? Esto viene todo de la mano, ¿eh? Cuando un país controla sus fronteras, cuando un país pone seguridad en el interior del mismo y están controladas sus fronteras para ataques internos o externos, cuando un país, ¿cierto?, logra controlar a la delincuencia en su totalidad, ese país puede, ¿cierto?, gozar de libertad y desarrollarse libremente. Cuando ese país tiene la voluntad de expulsar a instituciones extranjeras que se están inmiscuyendo en políticas internas del país, cuando ese país o ese presidente tiene la voluntad de expulsar a instituciones internacionales como la ONU, como la OEA, y que no estén dentro del país, ¿cierto?, y metiéndose donde no corresponde, ahí recién el ciudadano se viene a dar cuenta que los derechos humanos son para ellos, para todos los ciudadanos, para millones de los ciudadanos, no los derechos humanos para los delincuentes, porque habíamos visto ese problema que ocurría en El Salvador. Ahora las cosas funcionan bien, porque se puso atajo a toda esta intervención extranjera también que de una u otra manera estaba causando daño dentro del país. Por eso, las delegaciones que llegan a visitar cómo se va llevando adelante este plan de seguridad y control territorial, tienen que poner cierta atención a que esto no es solamente una cosa puntual de un problema determinado, no, esto tiene que ser macro, esto va completo con toda una organización y con toda una planificación para que el país avance en sus diferentes etapas y para el desarrollo total del mismo. Por supuesto. Arturo, vemos también que no solo nos hemos vuelto referentes en el turismo, no solo nos hemos vuelto referentes también en el tema de seguridad, obviamente de muchos países han venido a conocer lo que ha hecho el presidente Nayib Bukele, cómo le ha devuelto la paz y la tranquilidad a todos los salvadoreños, sino que hemos visto también cómo nos hemos vuelto en referentes en el modelo penitenciario. Hemos visto cómo El Salvador sigue dando
cátedra y ejemplo en todo el mundo, y muestra de ello, por supuesto, es la construcción, la puesta en marcha y ahora la operación, obviamente, del Centro de Confinamiento del Terrorismo del CECOT, que, como digo, también se ha convertido en un modelo mundial. Sí, ahí hay dos cosas que destacar. El CECOT, ¿cierto? Centro de Confinamiento del Terrorismo. El CECOT, que está, ¿cierto? Ahí a puertas de todo esto del Centro de Confinamiento contra la Corrupción. Pero también el Plan Cero Ocio, que ha llamado mucho la atención cuando lo muestra, ¿cierto?, el presidente Bukele, en el sentido de que cómo van llevando adelante los planes de capacitación y de perfeccionamiento de los reclusos para que cuando salgan en libertad puedan, ¿cierto?, crear su negocio, trabajar en algo, en empresas productivas. El Plan Cero Ocio también ha venido a ser un verdadero, referente para aquellas personas que preguntan, sí, pero está bien la cárcel, está bien el CECOT, pero ¿y qué pasa con la reinserción de los reos, ¿cierto?, que van saliendo? Ahí está el ejemplo, ahí está el Plan Cero Ocio, donde también es, dentro de los planes carcelarios, es un modelo que se está llevando adelante con mucha, cierto, buena onda en el fondo y con resultados extraordinarios. Yo creo que los grandes beneficiados efectivamente van a ser la población salvadoreña. Los grandes beneficiados de todo esto están siendo los niños y los jóvenes, y los grandes beneficiados también van a ser todas las personas de otros países que lleven adelante este plan de seguridad y control territorial. Es lo que se necesita en este momento por lo álgido de los acontecimientos, por en realidad lo que está ocurriendo a nivel internacional con estas corrientes de delincuentes que van con los inmigrantes a cada uno de los países y que tanto daño causan porque no respetan leyes, normas, ni absolutamente ninguna cosa. Así que es de esperar, mi estimado Armando, que el modelo del presidente Nayib Bukele, el modelo Nuevas Ideas de El Salvador, se multiplique a los demás países y los demás países puedan gozar de la libertad posteriormente de todos los ciudadanos. Los ciudadanos son los que tienen que caminar libremente por las calles. Los delincuentes son los que tienen que estar presos o escondidos, ¿cierto?, para que la autoridad no les logre echar el guante. Pero la idea es que el mundo tiene que cambiar. El Salvador ha cambiado para bien, y felicitamos nuevamente, ¿cierto?, al presidente Nayib Bukele por todo lo que ha hecho, y felicitamos al pueblo salvadoreño porque cada mes, ¿cierto?, autoriza o pone el visto bueno también el Congreso, los diputados, para que continúe el régimen de excepción que tanto beneficio le ha traído al país.